Bueno, nos propusimos en el corazón. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel, bendiga a nuestro hermano. Amén. Dios le bendiga. Gracias por venir. Y a todos los hermanos, amén. Gracias por venir, hermano, y realmente va a ser una tremenda bendición. Vamos a aprender algo hoy día muy importante, amado hermano, sobre unas cosas que se han cuestionado por largo tiempo, y creo que ya tenemos la claridad, ¿cierto? La sobriedad para hablar sobre este tema con toda la información necesaria. Creo que si no lo hice antes es porque no creí estar capacitado para poder hablarlo. Yo siempre he dicho, uno cuando predica la palabra tiene que tener primeramente la claridad, la sobriedad y la comprensión bíblica, porque hoy lamentablemente hay muchos predicando lo que creen que es correcto, pero no es lo correcto. Amén. Quiero que me acompañen la escritura 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amén. Y vamos a hablar sobre el tema de la mujer. Este mensaje va a causar, usted no sabe el revuelo que va a causar, pero como yo me atrevo, como dijeron por ahí, el apóstol Pablo era vehemente, realmente era un hombre muy dispuesto a hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Entonces nosotros queremos hacer lo que Dios dice en su palabra. Amén. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Textos que de alguna manera se han querido interpretar de una forma, y vamos a ver realmente lo que dice Dios a través de su palabra. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesucristo, y la iglesia dice: amén. Así dice la palabra. La mujer aprenda en silencio. Así que desde hoy día todas las mujeres calladas, por favor. Bien. Con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias por darnos el privilegio, la oportunidad, Señor, de poder escudriñar las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna, dijo Jesús. Y es lo que queremos hacer, Dios mío. Pretendemos solamente hacer tu voluntad y no la nuestra. Dios de la gloria, queremos hablar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, como tú le dijiste, Pablo, a Tito. Lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, Dios. Hoy se habla de sana doctrina, Salvador eterno, pero no se habla de lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Tus palabras son sanas, tus palabras son vivas, tus palabras son eficaces, tu palabra es bendita y gloriosa y permanece para siempre. Y en esa enseñanza, en la que esté de acuerdo a tus sanas palabras, queremos aprender en esta tarde. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que nos dé la claridad, el entendimiento, y no tan solo a los que estamos aquí en esta noche, sino a todos aquellos que van a escuchar, Dios mío, todos aquellos que van a oír tu palabra. Ábreles el entendimiento, Señor, para que comprendan claramente que tu palabra no se equivoca, que tu palabra no se contradice, que tu palabra, bendito Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo, y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque la Biblia no es una interpretación privada, Señor. Es una antorcha que alumbra, Dios mío, en lugar oscuro. Porque es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Yo te doy la gracia en esta bendita tarde, Dios mío, y te robo la bendición sobre mi vida, sobre cada vida, y sobre aquellos que van a oír y ver este mensaje de tu palabra. Te damos gracias y te robo la atención, la bendición del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermano. Amén. Tome su asiento. No cierre su Biblia, porque hoy día la vamos, yo creo que la va a leer como nunca en su vida la Biblia. Amén. Y vamos a leer algo muy importante. Amén. Miren, hermano querido, de estos últimos tiempos, donde de alguna forma hemos visto la propagación de falsas enseñanzas y desde luego ciertas falsas doctrinas, creo que Dios nos llama a celo. Cuando yo digo Dios nos llama a celo, estoy hablando de lo que sucedió un día con Jesús, cuando Él estuvo en el templo y, según la costumbre de los judíos, tenía que ir a compartir la Pascua, ¿cierto? Y de alguna manera cumplir con los ritos judaicos. Y como Jesús era judío, dice la Escritura que Él llega al templo.
sé que los sanatarios se van a enojar conmigo. Y más los pentecostales. Amén. Hoy día le voy a dar con un caño a los pentecostales. Mateo 16, verso 5 dice la escritura: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer ¿qué? Pan. ¿Cierto? Obviamente era necesario llevarlo para la alimentación diaria. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y miren la respuesta, o lo que ellos pensaban en sí mismos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Así están los cristianos hoy. Jesús les está dando una enseñanza tan importante, de suma importancia, de suma urgencia. ¿Y saben lo que estaban pensando los otros? Que Jesús les estaba hablando de pan. Que Jesús le estaba hablando del pan, cierto, del pan diario. Pero Jesús les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Primero, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Se recuerdan de esa mujer que tuvo ciertos maridos? Que cada uno iba muriendo porque era hermano del otro. Y según la tradición judía tenía que hacerse cargo de la mujer del que había muerto. Y le van a decir a Jesús como que hacerle una encrucijada. ¿Esta de qué va a ser mujer en el día de la resurrección? Porque yo no creía. Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo que le dijo? Usted no tiene ni idea, son una manga ignorante. Son una manga de ignorantes, igual que los discípulos. Los discípulos dicen: oye, como que Jesús no discernía el corazón. Ellos dicen: oye, ¿este de qué está hablando? ¿Ah? ¿Será que está diciendo porque no trajimos pan? Y Jesús no le estaba hablando eso, le estaba hablando de algo muy importante. Tengan cuidado de la doctrina de los fariseos. Y entendiendo lo que Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, ni cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, ni cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Todavía no comprendían. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es lo mismo que yo les voy a decir hoy día a los que me ven, a los que me escuchan. Tengan cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Le pongo título: tengan cuidado con la doctrina bautista, tengan cuidado con la doctrina anglicana, con la doctrina pentecostal, porque esas son doctrinas humanas. ¿Le quedó más claro que el agua, no? Tengan cuidado con las doctrinas denominacionales, porque no sirven para nada. Han dividido, han inventado el cuerpo de Cristo, porque cada uno tiene su interpretación de los textos. ¿Por qué? Porque no han entendido que Pedro dice que la antorcha más segura es la palabra profética, que alumbra como lugar oscuro, dice la escritura en Pedro, claramente. No podemos irnos a otro lugar sino a la lumbrera mayor, que es la palabra de Dios. Si yo quiero entender un texto, ¿a dónde tengo que dirigirme? A la Biblia. ¿Quién se dirige hoy a la Biblia? ¿Quién se dirige a la palabra? Entonces Jesús dijo: ustedes son una manga de ignorantes, no se dan cuenta que les enseñé que soy capaz de multiplicar 5 panes, que puedo multiplicar los peces, y me andan preguntando si estoy hablando del pan. A mí no me importa la comida, a mí me importa la palabra que vive para siempre. Y Jesús dijo: preocúpense de la palabra, ya tanto tiempo. ¿Cuántos años no vengo caminando con ustedes enseñando y me siguen hablando tonteras, pavadas? Hay gente que debería ser madura en la fe, pero no lo es, porque lamentablemente siguen sus caprichos. Bueno, Pablo, como fiel seguidor de Jesucristo, llamado en Hechos 9, y de alguna manera él explicando su conversión en Hechos 22, nos damos cuenta que Jesús fue el que llamó y adoctrinó al apóstol Pablo. Con tanta claridad que el apóstol Pablo se siente con el deber y con el derecho de poder transmitir y escribir cartas, las cuales el apóstol Pedro no entendía. Era muy difícil de entender. Pedro decía: nuestro hermano Pablo escribe cartas, las cuales son muy difíciles de entender. Y hoy día, los teotontos que tenemos dicen que entienden todo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y no podía entender lo que Pablo decía. Y esta mano carnal que tenemos hoy dice que entienden todo. Es chistoso. Es chistoso. Hoy todos quieren entender todo. Los teologos, los teotontos, los teobrutos, los teoanimales, toda esa basura que existe hoy. Y la gente dice: no, yo entiendo, mi pastor entiende. Y te entiende a la manera de él. Porque lamentablemente nos hemos alejado de la Escritura. Pedro fue mucho más
Versículo 14. Oye, pastor, ¿dónde saca esa cosa? Te voy a decir eso a la Biblia. Vamos a la Biblia. Sí. Habría que leer la Biblia. La Biblia, pongamos contexto esto, porque acá no nos vamos a meter firme, hermano. Acá van a volar varias cabezas. Y seguramente se van a ir varios amigos. No me interesa tampoco, me sobra. Amén. En el cielo hay algo que me están esperando. Amén. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro dijo, en esto me hago ignorante. Es como a mi razón. Yo dije, realmente en esto estoy equivocado. ¿Y usted cree que me va a hacer menos hombre de Dios? Todo lo contrario. Prefiero padecer por ignorar delante de la gente que el ser visto por Dios como un falso. Yo prefiero quedar como falso delante de los hombres que ante Dios. ¿Por qué? Porque la escritura es clara. Pedro dijo algo muy importante, un acto de humildad que veo muy pocas veces en el apóstol Pedro. ¿Saben que Pablo tiene lo dotaron de una sabiduría que yo no tengo? Yo no tengo la sabiduría de Pablo. Y incluso en sus epístolas escribe cosas muy difíciles de entender. E incluso esas difíciles de entender tienen los indoctos y las tuercen para su propia perdición. ¿Sí o no? Bueno, y Pablo, ¿qué es lo que enseñaba que era tan difícil de entender? Lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo usted entiende que una mujer no puede hablar en la congregación? Mi hermana Valeria no puede decir ni piola. Mi hermana tampoco, la pastora Amén. Porque la mujer cae en la congregación. ¿Por qué habla entonces? ¿Por qué dice gloria a Dios? ¿Por qué dice aleluya? ¿Por qué canta? ¿Por qué dice amén? ¿Por qué dice gloria a Dios? ¿Por qué saluda a su hermano? ¿Por qué le da la paz? ¿Por qué le da la comunión? ¿Por qué habla? Si la Biblia dice que la mujer tiene que permanecer en silencio. ¿Será que dice eso la Biblia? ¿Será que dice eso la Biblia? ¿Será que este mandamiento es general o es particular? Porque es fácil decir, eso lo dice Dios, cuando Dios no lo ha dicho. Pablo jamás iba a contradecir en cuanto a su enseñanza. Pregunta, ¿quién es el primero en Romanos 16 que nombra a Pablo? ¿Un hombre o una mujer? ¿Ah? ¿Y para qué la nombra si esa tiene que quedarse callada? Después que sigue nombrando a Priscila y Aquila. ¿A quién es la segunda que nombró? A una mujer. Bien, vamos entendiendo varias cositas, hermanos. Me dio calor estos temas, a mí me apasionan. ¿Saben por qué me apasionan? Porque lo recontra leí, lo recontra di vuelta. Me dio el tiempo para poder, y se lo voy a compartir a ustedes. Amén. Generosamente les voy a compartir esto. Bien, entendamos lo que hemos leído. Primero, pongamos en contexto el texto. La Biblia dice en 1 Timoteo que el apóstol Pablo escribe en el versículo 1 de la primera carta a Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de quién? De Dios, como dice Gálatas 1. De Dios, no por hombre, ¿cierto? Siervo de Dios, no por hombre. Entonces dice, por mandato de Dios le voy a escribir a este Timoteo. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo, ¿era verdadero o era falso? En Gálatas 2:4 dice claramente que había falsos hermanos. Pero aquí dice, verdadero hijo. Este era verdadero, este no era falso. Este debe entender bien clarito lo que Pablo le estaba enseñando. Verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero ¿por qué Pablo le está escribiendo a Timoteo esta carta? Escuche bien. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Mira, necesito que te quedes en Éfeso. Algo está pasando en Éfeso. Es como que yo le diga, como que la pastora me pida a mí de alguna manera que yo vaya con urgencia a un pueblo porque está pasando algo en una congregación. Esa era la urgencia. Vaya a rápido,
diferente. En Apocalipsis capítulo 2, ¿quién es la primera iglesia que se nombra? ¿Qué había? ¿Cuál era el problema de Éfeso? Falsos apóstoles, ¿cómo lo habían hallado? Mentirosos. Bien, perfecto, había un gran problema de doctrina en Éfeso. Vamos a entender que eso es importante para entender el contexto. La Biblia luego dice que Pablo le dice a Timoteo: mira, anda, porque es necesario que mandes a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, escuche bien, más bien que edificación de Dios, que es por la fe, o que es por fe. Así te encargo ahora. Bueno, ese es el mandato de la carta. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice: mira, ¿sabes que están enseñando mal dentro de las iglesias? Hay doctrina equivocada, andan peleando por fábula, por cronología, están enseñando diferentes doctrinas, Timoteo, anda a ordenar las cosas. Pregunta: cuando la Biblia en Apocalipsis, esto lo vamos a hacer paralelamente con Juan y Pablo, así vamos, como una técnica, Juan y Pablo. Y la Escritura dice que cuando Juan recibe la revelación de Jesucristo, de los últimos tiempos, la palabra dice claramente que había una mujer llamada Jezabel, que cabreaba, ¿cierto?, a los discípulos. ¿A qué? A fornicar. ¿Qué estaba enseñando? Falsa doctrina. Bien, acá hay que poner en contexto todo esto. Bien, entonces cuando Pablo le escribe a Timoteo sobre esto, el consejo número 1, anda, porque hay falsa doctrina. Había grandes problemas dentro de la iglesia de Éfeso. Lo vemos confirmado en la carta de Apocalipsis, cuando Jesús, de alguna manera, por un ángel, le dice a Juan: mira, en Éfeso pasa esto. Los hermanos se han debilitado en la fe, han dejado de pelear por la fe, pero hay algo grande en ellos, que hallaron mentirosos los que decían ser apóstoles, y no lo son. Perfecto, habían cumplido. ¿Por quién los discípulos en Éfeso pudieron combatir la falsa doctrina? ¿De quién vino el consejo? ¿De Juan o de Pablo? Pablo. ¿Quién fue el que le enseñó a la iglesia de Éfeso a combatir la falsa doctrina? Timoteo. ¿Se da cuenta que hay que poner contexto? La Biblia dice de alguna manera que esta advertencia tiene mucho que ver con el texto. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1, en contexto, amado, de lo que hemos leído. Dice: exhorto ante todo, de 1 Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos. Contexto de la oración, ¿cierto? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. ¿A las mujeres no pueden ser salvas? Pregunta: ¿a las mujeres no pueden ser salvas? Porque acá Jesús dice los hombres. ¿Por qué no hay que tener la interpretación? Se lo leo de nuevo, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean. ¿Quién quiere que sea Dios salvo según el contexto? ¿Y la mujer dónde quedaron? ¿Podríamos entender así el texto? ¿La salvación es para todos o para solamente para los hombres? Bueno, vamos a entender entonces el contexto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A los hombres no más pueden conocer la verdad. Vamos concluyendo, porque así se interpretan estos textos, pues. ¿O no? Bueno, entonces los hombres no hay. Entonces, hermana, no se está puro perdiendo el tiempo acá, porque según los predicadores de hoy, usted no tiene por qué conocer la verdad, ni mucho menos ser salvo. Según si lo entendemos así o no. Bueno, vamos a seguir entendiendo. No es así, hermana, para que no se asuste. ¿Amén? La salvación es para todos. Amén. No es para algunos, aunque no hagan creer eso. La salvación es: Cristo murió por toda la cruz del Calvario, para hermano. Entonces la Biblia dice de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la mujer. ¿Dónde están? Jesucristo, hombre. Pues este texto es el texto de los machos, porque acá el único que puede hablar es el hombre, de los machos. Este es el texto de los machos. Por eso lo intento interpretar así. Entonces la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y las mujeres no están bien. Perfecto. El cual se dio
Porque dice por todos. Niños, mujeres, ancianos, todos. Bien, ahí ¿vio que hay que leer para entender? Contexto. El cual se dio a sí mismo un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fue constituido predicador y apóstol, dice Pablo. ¿Para qué? Para anunciar la verdad de todo. Digo, verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Quién es maestro de los gentiles? ¿Pedro o Pablo? Bien, eso necesito que usted lo tenga ahí en la retina porque vamos a entender el contexto. ¿Quién era el maestro de los gentiles? Pablo. Bien, perfecto, lo entendemos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas y vivas. Recuerden que la iglesia estaba en problemas doctrinales. Necesito que por favor cuando oren sin contienda, sin ira, levantando manos santas, ¿cierto? En todo lugar. Luego dice la Escritura, asimismo que las mujeres se atavíen, está hablando mujeres en singular o en plural. Bien, plural estamos hablando de yo, tú, él. Estamos hablando de nosotros, ellos, vosotros, ¿cierto? Plural, claro. Está hablando de todo el ramillete de ellas mujeres de ese tiempo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Bien, con pudor y modestia. Entiéndase, pudor y modestia, ropa decorosa. No peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El oro y la perla, ¿dónde estaban en ese tiempo? Los peinados. La mujer antiguamente no seducía con minifalda, ¿cierto? ¿Sabe cómo seducía? Con el pelo. No me voy a meter en ese tema, un día se lo voy a explicar. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, ni oro, ni perlas en el cabello, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a plural nuevamente. ¿El consejo es general o singular? General. Acá no podemos nosotros obviar esto. Es general para todas las mujeres que profesan piedad. ¿Cuántas mujeres profesan piedad acá? No me voy a meter en ese tema para que no se asuste. Amén. Profesan piedad. Amén. No me voy a meter en ese tema. Estoy intentando, pero no me voy a meter ahí. Amén. O va a ser rápido. ¿No? Profesan piedad. Bien. Listo. Luego dice la mujer. ¿Habla en singular o en plural? En singular. ¿Y por qué habla en singular si estaba hablando en plural? Hablando de la casada. Las casadas. No, pero ahí dice la mujer. Acá hay un caso en particular. Eso es lo que nosotros nos han escondido, amados hermanos. ¿Se recuerda en Juan, en Apocalipsis, cuando la Biblia dice y habla de una mujer? Señala a la mujer Jezabel. Señala claramente la mujer Jezabel. No necesitaba hablar en plural, la Jezabel, sino habló de la Jezabel. Había una mujer que estaba haciendo cosas equivocadas, como muchas cosas. Había mujeres que hacían cosas muy buenas. Acá vamos a entender el contexto. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer ¿qué? Dominio. ¿Qué dice Efesios capítulo? Vamos a la escritura. Vamos a ir matando prejuicios de inmediato. Entonces, hoy día tengo la espada súper afilada, así que si le corto, perdóname. Amén. La Biblia dice claramente en Efesios 5, versículo 21. Vamos a entender contexto. Yo creo que usted entiende la Biblia. Hoy día nos vamos a demorar un poquito más, ¿cierto? Porque quiero que entendamos bien esto, amado. La Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de ¿quién? Dios. Las casadas estén sujetas ¿a quién? ¿A quién tienen que estar sujetas? ¿A quién? Bueno, ¿quién escribió la carta de Efesios? Bueno, Pablo, ¿a dónde dejó a Timoteo? Ah, está hablando de la misma iglesia. Ah, está hablando de la misma iglesia. Entonces, cuando hablo de sujeción acá, ¿hacia quién es la sujeción? ¿Contexto? ¿Cuál es el contexto? Del marido, de la mujer hacia su. Bien, entendamos el contexto. La casada está sujeta a sus propios maridos como al. Le leo Timoteo capítulo 2, versículo 12.
casadas y las que se van a casar, luego, se tiene que sujetar a quién. ¿Saben a quién se tiene que sujetar usted? No, a su esposo. Obviamente, al Señor, como lo dice 1 Corintios 7. Las doncellas están sujetas a quién? Al Señor en el temor de Dios. ¿Se da cuenta, no? Acá no queda nada de nadie. Bien, la Biblia dice de esta manera: porque el marido es cabeza de quién. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Aunque a muchas mujeres no les gusta, pero tengo que meterme ahí, amado. No es contexto, pero quiero dar a entender claramente esto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de quién. No, de la iglesia. De la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que escuche bien. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas, lo estén a sus maridos en todo. Escuche bien. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. No hay que celebrar a la mujer. Amén. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola. Perfecto. Bien. Cuando Pablo le dice aquí a la mujer, escuche bien esto: porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Bien, el contexto: ¿por qué fue formado Adán primero? ¿Cuál era la obligación de Adán? Vamos a Génesis, ¿o no? ¿Qué tenía que controlar el hombre bajo la autoridad de Dios? No controlar todos los animales, todo lo creado. Dios le dio toda esa potestad al hombre. Después dice que Dios le dio al hombre solo. Dijo: le haré ayuda idónea, porque buscó entre todos los animales del campo y no se halló ayuda idónea para el varón. Contexto: ¿qué tenía que cuidar el hombre? ¿Existía la iglesia ahí? No existía. Porque Pablo se remonta allí y allá no existía la iglesia. No puede hablar de la iglesia porque no existía la iglesia. Algo pasó que Pablo no quiere señalar. ¿Por qué la mujer tiene que estar sujeta a su marido? Porque algo pasó. Algo se quebró. Algo el hombre falló. El hombre en ese momento tiene a su mujer, dijo: esta se llamada, ¿cierto? Eva, ¿cierto? Varona, ¿por qué? Porque del varón ha sido tomada. ¿Cierto? Y ahí le dice: ¿cierto? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Perfecto. Te lo entiendo ahora. Pero ¿qué pasó después en el capítulo 3 de Génesis? Vino una serpiente, la serpiente antigua, ¿cierto? La venenosa, la serpiente, ¿cierto? Y le dice: oye, seréis como Dios si te comí ese frutito que está ahí. ¿Ah? ¿Queréis ser como Dios, Eva? ¿Ah? ¿Qué le voy a comentar a este hijo del diablo de Adán? Capaz que ande cuando era ahí con la torso descubierto, tomando el sol acá, y estoy hablando con la serpiente. Tomó la decisión la mujer. ¿O no? ¿La tomó o no? Al final pecó ella y Adán. ¿O no? ¿Quién recibió el juicio mayor? No, la mujer. Ella empezó a dar a luz con dolores, ¿o no? ¿Habría conflicto entre la simiente de la mujer y la de quién? De Satanás. Bien, ¿qué pasó? El hombre, ¿cuál fue el problema que cometió? ¿Cuál fue el error que cometió Adán? Eso. Perfecto. Bien, contexto matrimonial. Juicio. Llega Cristo, perdona los pecados del ser humano desde Génesis 3 hasta que él murió en la cruz del Calvario, hace más de 2018 años atrás, ¿o no? ¿Quedó válido eso que dijo Pablo? No, porque Cristo murió por todos nosotros, pues. Ya no es hombre ni mujer, como lo dice claramente el libro de Gálatas, ¿no? Pablo dice: ya no hay brecha entre el hombre y la mujer. Ahora no es judío, ni griego, ni hombre ni mujer. La salvación es para todos. Perfecto, están todos perdonados. La mujer no se le culpa de nada más. ¿Por qué? Porque Cristo le perdonó sus pecados. Bien, contexto, Pablo. Acá, ¿qué es lo que dice Pablo entonces? ¿Por qué Adán fue formado
salvará generando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con... Perfecto. ¿De qué está hablando? ¿En contexto qué está hablando? ¿De congregación o de familia? De familia. Familia. Aquí está hablando de matrimonio. Acá no está hablando de la iglesia. El gran problema acá, amado hermano, no es que la mujer no hable. Acá el problema es que la mujer a veces habla más de lo que corresponde. ¿Me entiendes? Es lo mismo que el hombre. A veces el hombre hablamos más que corresponde y la regamos, ¿no? A veces en vez de decirle, amor, por favor cambia esto. ¡Oye, qué te pasa! ¡Es el diablo! ¿Para qué le dije hija del diablo? Si tiene que le dice, oye, por favor, relájate. ¿O no? Hablamos a veces más de la cuenta. Bueno, los hombres hablamos más de la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Este es el juego de palabras. Por favor, mantengan ustedes una relación sana. Mantengan los roles en el lugar que corresponde. ¿Me entienden, no? Tanto el hombre como la mujer tienen obligaciones y deberes que cumplir. La mujer tiene que estar sujeta a su marido, ¿cierto? Y el marido tiene que proveer para su mujer. Llamarla como Cristo amó a la iglesia. Los hombres no les gusta mucho que diga eso. Nosotros somos machos. Voy a llamar a esta hija. No, ¿me entiendes? No tenemos que cumplir con ese rol. Tenemos que amar a nuestras mujeres. Nadie nos obliga a tener mujeres. Nosotros tenemos que amarlas, respetarlas como Cristo amó a la iglesia. Porque Éfeso es la misma carta que el apóstol Pablo le escribe en Efesios. Bien, perfecto. Descartamos ese texto. Entonces nos está hablando de que la mujer no puede predicar en la iglesia. Perfecto. ¿Está hablando de que acá la mujer no puede predicar en la iglesia? ¿Qué cree usted? A ver, responde. ¿Qué cree usted? ¿Está hablando acá que la mujer no puede predicar en la iglesia? No. Entonces empiecen a hablar toda la mujer ahora, ¿bien? ¿Bien? Sea el responsable de este momento, porque acá, cuando alguien le diga esto, dígale, muéstrame a dónde dice ahí la escritura que la mujer tiene que callar en la iglesia. Es lo mismo que yo voy a hacer cuando veo a una hermana dentro de la iglesia, que ya lo he hecho. Y los hermanos saben que estoy grabando. Cuando hay una mujer que está faltando el respeto a su esposo, ¿sabe lo que hago yo como pastor? Hermanita, perdóname, pero usted está equivocado. Si usted quiere decirle algo a su esposo, no tiene por qué levantarle el agua. En los mismos términos, con la misma molestia, se lo puede decir en voz baja y con respeto. ¿Listo? Y recuerde que en esto el hombre tendrá que dar responsabilidad de su vida, de sus hijos y de todo lo que es el entorno familiar. Le enseño a sujetarse. Y como al hombre a respetar a su mujer, porque así debe ser. ¿Me entiendes? Porque no es acá que esto es un desequilibrio. Ah, yo soy el hombre y acá debo lo... No es así. Acá hay deberes. Acá hay deberes que cumplir. Pero no me quiero meter en el tema matrimonial. Bien, entonces descartamos esto, no está hablando de la congregación, ¿verdad? Lo leímos en contexto, no lo estamos sacando fuera de contexto. Bien, y vamos, amados hermanos, a entender algo muy importante. Primero, Timoteo fue escrito por un individuo, no a la iglesia, para que usted tenga un poquito más de información. Esta carta, ¿a quién fue escrita? ¿A una iglesia o a un individuo? A un individuo. A Timoteo, la carta de Efesios, ¿a quién fue escrita? ¿A un individuo o a una iglesia? Bien, ¿y por qué entonces nosotros ponemos como un contexto general en este texto que solamente se le estaba aconsejando a un joven Timoteo? ¿Cuántos conocen a Eunice? ¿Quién era Eunice? Lo olvidadizo se hace la novela. ¿De qué me está hablando? Se hace lo olvidado. Vamos a la Biblia, vamos. ¿Quién era Eunice? Bien, mira lo que dice la Sagrada Escritura, amado. Esto es importantísimo entenderlo, porque muchas veces nosotros no comprendemos el contexto general de lo que dice la Sagrada Escritura. Mire, la Escritura dice claramente algo muy, pero demasiado importante. A mí me encanta esta Escritura, amado hermano, porque el apóstol Pablo, cuando habla de algo muy importante, y cuando toma en cuenta a sus parientes, recalca algo muy maravilloso. Mire, yo lo tengo aquí escrito, amado hermano, y creo que podamos darnos cuenta de algo muy importante. Es importantísimo. Y eso es lo que a mí me cuesta comprender, porque algunos hermanos no quieren tomar en cuenta de que la Biblia no se equivoca en cuanto al concepto general de lo que realmente la Biblia nos quiere enseñar, amado hermano. Mire, vamos a la Escritura, por favor. Timoteo, vamos primero a Timoteo. No, vamos a 2 Timoteo, disculpe. Capítulo 1, versículo 3. Bien. ¿Qué dijo Pablo? ¿Que la mujer calle? No, eso se lo dijo a Corintios. ¿Acá qué dice? ¿Que la mujer tiene que estar en? Bien. ¿Habla de contexto de predicación? No.
Escuche bien. Dice la Biblia, capítulo 1 del libro 2 de Epístola a Timoteo, versículo 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición. Bien, primeramente, ¿quién compartió la fe a Timoteo? La abuela. ¿Y por qué si la mujer tenía que andar callada y hablar? En una parte dice Timoteo, calla la mujer, y en otra exalta que hayan hablado, que le hayan compartido la fe a Timoteo. Qué extraño. Se contra si hablaron, no, nosotros nos contradecimos. A nosotros nos encanta contradecirnos porque queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que la Biblia dice. Y ponemos cargas pesadas igual que los fariseos sobre los hermanos que nosotros mismos no podemos llevar. Estamos igual que los fariseos cuando nos dicen, esto no tienes que lavarte la mano. ¿Por qué? No, porque la Biblia dice que hay que lavarse las manos. Y la gente, amén. Y se lava. Y después se da cuenta como 15 años después que la Biblia decía que había que lavarse las manos. ¿O no? La gente dice, la Biblia no dice nada. Por eso yo le enseño a los hermanos, a lo largo y ancho de Argentina, lean la Biblia. Cuando usted le diga haga algo y no sale en la Biblia, usted no tiene la obligación de hacerlo. Porque la Biblia es la que manda, no manda el pastor, ni la pastora, ni el pastor, nadie. Nosotros acá solamente somos administradores. De algo que no nos pertenece, tenemos que ser íntegros en la enseñanza. Nosotros no podemos meter nuestras ideas acá, porque esto no es una interpretación privada. Esto es lo que Dios dice y lo que Dios tiene que demandar a su iglesia. Amén. Bueno, en primer lugar, la carta de 1 Timoteo fue escrita para un individuo, no una iglesia. Debemos esperar, por tanto, que las cosas escritas en la carta están relacionadas con la situación de la persona, es decir, Timoteo, para quien fue escrito, es una carta personal, no general. Partamos. Para los teólogos digo esto, para los teoanimales. Yo siempre intento poner a los teólogos. Amén. Primero Timoteo también son direcciones a una situación personal, local y en Éfeso. En segundo lugar, frente al versículo 3 del capítulo 1, establece claramente el motivo de esta carta a Timoteo. No se trata de establecer un sistema universal de orden en la iglesia. Es para animar y dar instrucciones mientras se ocupa de una falsa enseñanza que está circulando entre los cristianos de Éfeso, donde él se encontraba. ¿Se recuerda, no? ¿Qué problema quería solucionar Pablo? ¿En todas las iglesias a nivel general o solamente en Éfeso? Pongamos contexto, hermano. Porque todas las instrucciones que Pablo le tuvo que dar a la iglesia en general se las dio en la carta de los Efesios. ¿Por qué ahí no habla de la mujer? Qué raro. Escribe una carta a Timoteo prohibiendo a la mujer hablar, supuestamente. Y en la carta de los Efesios no se da un tiempo para poder hablar de algo tan importante. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Por qué no escribió ahí Pablo en Efesios y dijo, las mujeres tienen que estar todas calladas porque son todas una habladora? ¿Por qué no dijo eso Pablo? Incluso dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, ¿cierto? Y dice, hay algo, Pablo, importante, pero no se olviden que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Porque la mujer tiene una cabeza, su marido. Amén. Entonces la escritura acá dice claramente que no fue un mandato universal, sino fue algo particular, para un lugar en particular, para una situación en particular. Por ello es necesario usar bien la palabra de verdad, según de Timoteo 2:15. Pablo obviamente no estaba emitiendo edictos universales para todas las iglesias de todo tiempo y lugares. Él se ocupa de cuestiones singulares relacionadas con Timoteo y la iglesia de Éfeso. Acá hay una palabra extraña, griega, que se utiliza. Acá voy a poner un poco más teólogo, amado hermano. A mí no me gusta ponerme muy griego ni muy hebreo, ¿me entiendes? De repente me pongo rubio. Cuando empiezo a hablar mucho griego, cito mucho hebreo, mucho arameo, entonces no quiero. Me gusta el color que tengo. Me conformo como Dios me dice. Amén. Entonces, acá hay una palabra muy extraña que se utiliza en el griego, que se utiliza solamente acá. Anótalo, esto apúntalo. Hora de estudio, amado hermano, que se lo estoy entregando gratuito acá. No estamos cobrando nada por la predica. Que Pablo, escuche bien, Pablo se dirige a una situación única en Éfeso y queda corroborado por el hecho de que la palabra autoridad en el capítulo 2, verso 12, 1 Timoteo, es una traducción de la palabra griega
Autetein, para que usted lo entienda. Que solo se encuentra aquí. Esta palabra no se encuentra en otro lugar. Esta palabra griega solamente se utiliza aquí por Pablo, autetein, que solo se encuentra aquí, en todo el Nuevo Testamento, para todos los teólogos. Si Pablo está aquí dando un edicto universal de orden de iglesia, ¿por qué no utilizar la palabra normal para la autoridad que es exousia? La palabra griega para hablar de una orden universal es exousia. Pero acá usa otra palabra. ¿Por qué? Porque está hablando de algo singular y no de algo plural. Perfecto, para que le quede clarito. Que él y todos los otros escritores del Nuevo Testamento usan. ¿Por qué hay que usar una palabra que ni él ni ningún otro escritor del Nuevo Testamento usa nunca? Una palabra que se refiere a alguien que dice ser el autor o creador de algo. La respuesta obvia es que Pablo está aquí tratando con una única situación que existe en Éfeso. Si Pablo hubiera dado una regla universal para el orden de la iglesia en este pasaje, habría utilizado la palabra común del Nuevo Testamento que significa autoridad, que es exousia. Si habría utilizado la palabra griega ahí, yo creo que la mujer tiene que callar la congregación. Acá nadie puede predicar, ni hablar, ni pie, ni nada. Pero acá no utiliza la palabra exousia, utiliza otra palabra griega. Y eso me molesta a mí, y eso yo le decía a la pastora. ¿Sabes lo que me molesta a mí? Que los pastores son una banda, voy a utilizar una palabra bastante, son una banda mentirosa. No todos. Porque ellos, sabiendo este dato, no lo comparten con la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque prefieren que la mujer esté en un grado, ¿cierto?, de segundo plano, en vez de estar cumpliendo labores dentro de la iglesia que son mucho más efectivas las mujeres que los hombres. Yo lo reconozco. Dentro de una iglesia, ¿quiénes son las que más trabajan? Seamos de estos hombres, ¿qué más trabajan dentro de la iglesia? Las mujeres, para lavar plato, ¿a quién llaman? Para limpiar el piso, ¿a quién llaman? Y para predicar, ¿a quién llaman? A los carnales, al hombre. ¿Saben esto, no? Si hay que hablar de servicio, ¿a quién tendríamos que preguntarle o darle la oportunidad de enseñar? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Ah? A la mujer, pues. Porque ¿quién es la que más sirve dentro de la iglesia? Miren, esto es algo muy claro, esto es contextual, amado hermano. Supongamos si yo tengo que preguntarle a alguien, hermano, necesito que el día de mañana me den una enseñanza sobre cómo agarrar la escoba. ¿A quién llamo? ¿Me está entendiendo? ¿A quién llamo para enseñar a agarrar la escoba? A la mujer. Pero como no puedo hablar a la mujer, bueno, tendré que decirle al que no sabe agarrar la escoba que hable a lo que no sabe. ¿Se da cuenta? Aún razonar en esto nos hace entender que hemos estado bastante equivocados. Porque nosotros hemos querido decir algo que la Biblia nos dice. Y eso es lo que a mí más me molesta. Porque a mí me mantuvieron engañado tanto tiempo, porque yo fui también otro estúpido, otro tonto, que le dije a mí a todo lo que me decía. Y ahora, 14 años después, me vengo a poner a estudiar que lo tenía que haber hecho 14 años antes, sobre algo que está tan claro en la Biblia. Ahora me entra en la cabeza, ¿por qué Pablo? Cuando nombra a una mujer como Priscila y Aquila, yo digo, este está yéndose en contra de la cultura. Y acá yo no estoy hablando de feminismo, de que aquí la mujer va a empezar como la guerrera, la princesa, la leona, la gatúbela y todo lo que usted quiera. No estoy hablando de eso, no es que estoy diciendo, ya ahora, el poder femenino entre la iglesia, para todos ustedes empezaron el movimiento feminista. No, no estoy diciendo eso. No, lo que estoy diciendo es que pongamos las cosas en su lugar. Dejemos que Dios, al que tenga que usar, sea hombre o sea mujer. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué nosotros tendríamos que poner límite a lo que Dios quiere hacer? Si un hombre no quiere ser usado por Dios, Dios va a tener que ocupar una Débora. Si Dios no pone un hombre para poder reinar, tendrá que buscar un Esther. ¿Me entienden lo que le quiero decir? ¿Por qué ponemos límite al poder de Dios? ¿Por qué? Si Dios tuvo que enviar a su hijo a morir y su hijo manda a una samaritana a compartir cuántas grandes cosas ha hecho el Señor con ella, y es la primera que predica en Samaria. Por eso Jesús, cuando vino, en Hechos 1 dice claramente algo: será testigo de Samaria. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué predicó en Samaria? Fue menos, ese era rey y flojo. No se acercaba a los samaritanos, porque le podía salir zampullido, como me dijo pasar. Oye, todo esto todavía no llega. No leemos Biblia, amado hermano. Nos engañan. Cuando algo nos cierra claro. A mí se me vino la pantalla clarito.
No estoy diciendo eso. Amén. No sé si voy a apoyar a una pastora afuera de la pastora Mariana, no lo sé. Como humano, creo que no. Pero me dispongo en las manos de Dios. Abro la brecha aún. Antes la tenía recortada cerrada como con 50.000 candados. Ahora no. Le metí llave a todos los candados y voy a hacer que se haga tu voluntad, Señor. Ese es el tema. Nosotros cómo estamos tomando la palabra. Para nuestra conveniencia, para nuestro provecho, para nuestros prejuicios o para ser fiel a nuestras denominaciones. Por eso digo, este mensaje va a causar un montón de problemas. No a mí, a los que van a escuchar, porque se le va a morir el Dios que teníamos. ¡Ah! Zurita ya no es sana doctrina. Es que nunca lo fui. Porque yo predico lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, no con babosadas que enseñan dentro de la iglesia. Hay una diferencia tanto en ser sana doctrina y predicar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y en ese tipo estoy yo. Yo soy lo que predica lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina ahora es un eslogan. Está viciado. Ahora cualquiera sabe. ¿Quiere crecer en una iglesia? Yo soy sana doctrina. Ay, mira, ay, tremendo. Él, el Messi del Evangelio. ¿Entiendes, no? Entonces acá la Biblia habla claro, hermano. Esta información, si usted quiere, después yo le fotocopio todo esto y se lo regalo. No tengo problema. Pero yo creo que usted quede claro, hermano. Acá no estamos dando libertad femenina. Acá lo que estamos poniendo las cosas en su lugar. No seamos tropiezo para lo que Dios quiere hacer, hermano. Hoy los hombres están flojos. Ojalá levanten unas 5.000 mujeres. ¿Cierto? Y empiecen a predicar. Porque realmente, yo saben que en Salta, ¿saben que me predican en la calle? ¿Saben quién predica en la calle en Salta? Las mujeres. Ay, como la Biblia dice que la mujer calle, entonces que lo prediquen, pues. Porque ¿qué diferencia hay entre compartir el evangelio y predicar en el púlpito? Acá en el púlpito, ¿qué se tiene que predicar? El evangelio. ¿Qué se tiene que compartir en la calle? El evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Bien que somos a veces, somos totalmente contrarios a nuestros propios vicios. Entonces la Biblia habla claramente. Yo quiero solamente descartar estos textos y cada uno lo tomará como quiere, pero yo quiero poner base. Amén. Yo quiero poner base. Cada uno ve cómo lo toma, cómo lo quiere, si quiere seguir en su tontera, pero a mí no me venga a decir que yo ando en la carne ni la apostasía porque digo esto. A mí me da lo mismo. Yo solamente quiero poner base. ¿Y cuál es mi posición frente a él? Amén. Y cómo nosotros lo vemos como ministerio. Amén. Así que todos los cantantes que no quieran entenderlo, bueno, váyanse a los supuestos a la doctrina. Bueno, ¿le quedó claro aquí, cierto? Bien, vamos. Ahora vamos a entender un poquito la mente de Pablo. Bueno, Pablo marca la diferencia, vamos. Hechos capítulo 7. ¿Se recuerdan de Esteban? ¿Cuántos se recuerdan de Esteban? Creo que 7, Pablo. Si me equivoco en el texto, me van a perdonar porque a veces... Sí, pero quiero leer el 6. Quiero leer el 6. Bien. Quiero leer el 6, amado. Capítulo 6, versículo 1. Mire, escuche bien. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número, escuche bien, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscar pues, ¿qué buscaron ellos? Hermanos. ¿Y por qué no cogieron mujeres? Habría sido lo adecuado que mujeres cuidaran a mujeres viudas. Porque el apóstol Pablo dice que hay un peligro entre las mujeres viudas solteras. Viudas porque no tienen hombre, ¿cierto? Y que andaban metidas de casa en casa, chismeando, ¿cierto? Y lamentablemente andaban cayendo en pecado. Pablo lo dice en Corintios 7. ¿Sabe que la mentalidad cambia? ¿Sabe por qué? Porque acá ¿quién escogió? ¿Quién escogieron? Cogieron hermanos, pero ¿quién los escogieron? Los apóstoles. ¿Estaba Pablo primero de sus apóstoles? No, porque el que tenía que predicar el mensaje de los gentiles, ¿quién era? Pablo. No era en ninguna manera el apóstol Pedro. Escuche bien. Entonces buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y dirigieron a Esteban, varón lleno de fe. La Escritura dice claro, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás,
proselitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos y creían la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se da cuenta entonces la Escritura? En cuanto a esto es bastante claro. Acá hay un antes y un después. Porque el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pedro comenzó a persistir en predicar el Evangelio que él quería predicar, Pablo dice, perdóname, aquí te estáis equivocando. Por eso aparece Gálatas 1. Cuando alguno dice o predica un diferente evangelio, tal sea. Porque la mentalidad de Pablo era, me voy a agarrar con Pedro. Entonces pongo las bases antes de hablar con Pedro, porque en el capítulo 2, ¿con quién se enfrenta cara a cara? Pablo. Bien, ¿se dan cuenta que es lindo entender la Biblia y contexto? Pablo dice, el que predica un evangelio diferente, tal sea. Si aún yo mismo predico un evangelio diferente, ¿también tengo que ser? Si ningún ángel del cielo viene con un evangelio diferente, ¿qué es lo que debe ser? Me imagino que Pablo tiene que haber sabido que Pedro se había encontrado con unos ángeles. ¿Se recuerda que le hablaron? Que tenían que ir a la casa de dónde, de Cornelio. ¿Se recuerda o no? Yo me imagino que Pablo acá le está teniendo un buen acceso antes de agarrar ellos dos, en Gálatas 2. Y en Gálatas 2 lo cuestiona cara a cara, porque lamentablemente con los judíos era judío Pedro y con los gentiles se hacía el gentil. Se lo explico en sencillas palabras. Pedro con los judíos no comía chancho y con los gentiles se hacía chupete chancho. ¿Me está entendiendo o no? Entonces había una ambigüedad en Pedro. ¿A quién se le dio el evangelio de la gracia? Bien, si usted entendió claro eso, damos contexto. Eso no nos enseñan los pastores. No todos, pero por lo general nos enseñan esto. Poner las cosas claras. Todo en su lugar. Pedro no entendió que otro lo tenía que enseñar. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo a Juan, otro te seguirá, Pedro? ¿Ya no te seguirás a ti mismo? ¿Sabe lo que le quiso decir? Ya no te vaya a mandar solo, Pedro. Ya no voy a hacer lo que tú quieras. Ya no vaya a ser el que, daré mi vida por ti cuando no la diste. ¿Me entiendes, no? La Biblia dice en Lucas 24, vamos entendiendo, claro. Vamos, compañeros a la Biblia, pastor, está contento, pero vamos, tenemos que aprender Biblia. Yo creo que usted quede claro, después no me eche la culpa a mí. No, es que pastor, nadie me enseñó, le estoy enseñando claro. Vamos a Lucas 24, pongamos contexto, amado. Lucas 24. Versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Pregunta, ¿dónde está lo apóstol acá? Ya lo vas a ver. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Miren lo que le dicen estos dos hombres con vestidura blanca. Bueno, uno dice, no, es que las enseñanzas que Jesús se las enseñó solamente a los apóstoles, mentira. De la resurrección también le habló a las mujeres. Por eso las mujeres fueron al sepulcro, ¿cierto? Ellas querían comprobar si realmente Jesús había resucitado. Y ellas se encontraron, no está el Señor aquí, ¿qué pasó? Se lo robaron, ¿qué pasó? Y miren lo que dice este hombre, acordaos de lo que os habló. ¿Quién les habló? Jesús hablaba con la mujer de enseñanza. ¿La resurrección es doctrina o es una enseñanza cualquiera? Pregunta. Si en nuestro evangelio no hubiera resurrección, dice la Escritura en Corintios, ¿vana sería nuestra predicación? La doctrina esencial, central del evangelio, ¿sabe lo que es? La resurrección. Y eso es lo que ellos entendieron. Y la Escritura dice que acá ellos le dicen, oye, acuérdense que si no que el resultado por donde lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de qué? De las palabras de quién. Ellas entendieron la doctrina de la resurrección
Tremendo. ¿Sabe qué dice Pablo? Que sin resurrección nuestra predicación es vana. Lo dice en Corintios 15. Búsquenlo por ahí. A ver, porque no me quiero desviar. Y la escritura es tan clara, amado hermano. Y ellos entendieron, oh, ¿verdad que el maestro dijo eso? Ah, ¿cómo tan? Me imagino cómo tan lesa nosotros acá buscando al Señor si resucitó. Y ellas dijeron, ¿cuál fue la reacción de la mujer? Ah, no, es que tenemos que callar. ¿Cómo vamos a hablarle a los hombres? ¿Ah? ¿Cómo? No, ¿cómo si las mujeres no pueden hablar? ¿Viste? Algunas veces son cultural. Ahí la mujer tenía que haberse callado lo que vieron, ¿cierto? Y miren lo que hacen estas mujeres. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahí están 11, ¿por qué? Porque Judas estaba muerto y bien muerto. Yo lo había matado 2 veces. Amén. Entonces dice la escritura que era María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ella. Habían puras mujeres. Más a ellos les parecía locura la palabra de quién. Ellos, los apostolitis, ¿o no? Ellos, los que oraban con el Señor. Ellos, los que iban al monte de los olivos. Ellos, los que vieron multiplicar el pan. Ellos, los que vieron multiplicar los peces. Ellos, los que vieron resucitar muertos. Ellos. ¿Y por qué no creyeron en la resurrección si es la doctrina central del cristianismo? Y dijeron, estas viejas locas que vienen. Está ahí loca, María. Anda a tomarte unos par de, ¿cierto? Unos par de teo que te estáis pasando, unos par de mates que te hacen falta, vieja, ¿no? Me imagino Pedro. Jesucristo resucitó, está ahí loca, ¿no? Porque ellos pensaron esto, miren. Más a ellos les parecía locura las palabras de ella y no la creían. ¿La creían o no la creían? Porque eso era más incrédulo que el diablo, hermano. Por eso tuvieron que recibir la llenura del Espíritu Santo en Hechos 2, porque andan en la pura carne. Entonces la Escritura dice, más a ellos les parecía locura las palabras de él y no la creían, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bueno, y de ahí vemos que Jesús se encuentra con un camino a Maús, le demuestra por la Escritura, ¿cierto? Claramente que todo lo que se hablaba de él, desde Moisés, ¿cierto? Hasta los profetas, se habló claramente sobre lo que ellos enseñaban. Amén. Entonces la Escritura dice claramente que las mujeres fueron partícipes de la resurrección de Cristo y la creyeron. Y la creyeron de tal manera que la compartieron, dieron las nuevas, predicaron, dijeron, Pedro, apóstoles, Jesucristo resucitó. Y ellos que esperaron, gloria a Dios. Y se pusieron a reír delante de él. Tan loca esta vieja. Tuvieron que ir a cerciorarse. La incredulidad, por eso también dice, si no me quieren, déjame. Se le tuvo que aparecer Jesús. Es un fantasma, ¿no? Jesús, ridículo. Se agüeta la gente hoy, es tan incrédula, dice, ¿cómo Dios va a usar a una mujer? Y la pregunta que yo se la devolví, ¿y cómo te está usando a vos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben o no? Que somos a veces, nosotros somos gente que hemos denigrado la imagen de la mujer, estamos igual que Satanás. Le está diciendo a la mujer feminista, oye, pónganse en su lugar. Oye, si la mujer tiene su lugar. Lo que pasa es que los hombres no le han dado a la mujer el lugar que corresponde. Por eso surgió un movimiento feminista, las mujeres se sienten, ¿cierto?, que están de alguna manera pasando a llevar, están siendo invalidados sus derechos. Hoy la mujer es vista como un objeto sexual, ¿cierto?, para poder vender, ¿cierto?, a lo mejor un abrigo. La mujer sale en bikini. En Mombasa, oye, si quieres vender un abrigo, no Mombasa. Porque la mujer está siendo denigrada. Porque la Biblia dice que la lucha se da entre Satanás y la simiente del amor. El gran problema de aquí, hermano, es que nosotros hemos sido partícipes por años. Por eso yo le pedía perdón al Señor. Dije, yo me equivoqué en esto, Señor, perdóname. Me equivoqué, dame luz en esto. Quiero enseñarlo claro. Quiero darme cuenta por tu palabra. No que me lo dijo esto. Yo quiero meterme en la Biblia. Escuché todos los predicadores, a favor y en contra. Gran parte de ellos, porque todo lo puedo decir, que muchos de ellos. Y ninguno me convenció hasta que me fui a la Biblia. Ahí me convencí, ahí me cerró todo. Hechos capítulo 1, la Biblia dice que estaba María, la madre de Jesús, que eran como 120. Pregunta, cuando Pedro y todos los que estaban con él
Y de repente vino como un viento recio y llenó toda la casa. Y fueron todos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y se aposentó sobre ellos como lengua de fuego. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mientras los otros decían, estos están llenos de mosto. Están hablando de las grandes maravillas de Dios porque cada uno hablaba en su propia lengua. Era una locura lo que pasó. Pregunta, ¿ese Espíritu Santo descendió sobre hombre solamente o también mujeres? Es por eso que Pedro dice, Joel, vamos Joel, vuestras hijas profetizarán, ¿o no? Ay, se me cayó el pelo, dijo Pedro, ¿no? ¿Por qué se acordó de Joel y no se acordó de otro texto? Porque se dio cuenta que el Espíritu Santo iba a usar tanto a hombres como a... La gran comisión era para los hombres o para las mujeres también. Cuando estaba Jesús delante de todos ellos, dijo, iría a ser discípulo a todas las naciones y me seréis testigos cuando reciban poder, exousia. Poder de lo alto, poder, exousia, poder dinamita. Esa palabra que Pablo no utiliza. En primer tiempo se da cuenta como, vamos entendiendo. Poder exousia, van a tener autoridad. Ahí sí, y esa autoridad se la dio a hombres ya. ¡Ay! ¿Y qué hacemos con el texto de Pablo? Ahora usted tiene que callar. ¿Saben, hermano, que la Biblia es clara? Ahí usa exousia y acá auteteín. ¿Qué pasó? ¿Por qué no usaste exousia? Parece que todas tienen que callar. Y acá usa exousia, en el libro de Hechos usó Lucas exousia para escribir la Teófilo en el libro de Hechos. Y la autoridad es para todo, hombres y mujeres. ¿Dónde está? Los teólogos, por favor, no es teólogos, explíqueme eso. Los teólogos. Predicamos lo que nos queremos, lo que queremos escuchar, no lo que enseña su palabra. Ahí vemos un Pablo, Hechos 9, convertido, el Señor le habla, una luz resplandeciente, lo llama, lo tira al piso, no sabemos si andaba en un camello, en un pollo, en un asno, no teníamos idea, la idea que cayó. Se va camino a Damasco, hay una Ananías que se te estaba esperando, oró por él, fue bautizado, se le cayeron las escamas de los ojos y comienza el ministerio 3 años siendo capacitado, llega a Jerusalén, se encuentra con los apóstoles, están enseñando lo mismo como hablaba hoy día con la pastora y comienza el ministerio de Pablo. Cuando el Espíritu Santo dice apartarme a Bernabé y a Saulo para ahora el ministerio a los cuales lo ha llamado. Perfecto. ¿Y qué empieza a hacer Pablo? Pregunta, ¿llamó solamente diáconos Pablo? Vamos al libro de Romanos. ¿Cómo cambia la cosa? Como que se nos caen los argumentos, ¿no? Porque no sabemos qué hacer, se nos caen los argumentos. Se nos caen, ¿por qué? Porque veo a un Pablo diferente a Pedro. Pedro cogió puro hombre. Y Pablo no cogió solamente hombre. Esteban, ¿qué es lo que era? Pregunta, Esteban, ¿qué es lo que era? Hechos 7. ¿Qué es lo que hizo como diácono él? Predicó y lo mataron ¿quién? ¿Por qué? Porque los diáconos tenían el deber también de predicar. Pues. Felipe, ¿qué es lo que hizo con el etíope? ¿Qué es lo que era Felipe? ¿Cierto? ¿Y qué dice la Escritura? Que él compartió la palabra, ¿o no? Pero él tenía hijas, pues, que eran profetisas. Vamos a entenderlo. Entonces las profetisas que le dicen no pueden hablar, pues. Entonces, ¿a dónde eran profetisas la hija de Felipe? Si en 1 Corintios 14 dice que la mujer cayó en la congregación. Preguntemos los que tienen mujeres, mejor la pregunta, ¿no? Porque la hija de Felipe era tremendamente santa. Incluso eran vírgenes, dice la historia. Y vamos a leer uno de los padres de la iglesia. Esa no te la contaron, ¿verdad? Porque no conviene contar esa parte. Porque no cabe con mi doctrina humana. Entonces la Biblia dice claramente que Pablo, en Romanos 16, dice de esta manera. Lo voy a aburrir con la Biblia, amado hermano, para que no escuchen palabra de Dios. Amén. Romanos 16 dice así. Os recomiendo además nuestra hermana. ¿Quién era? Hermoso, hermano. La cual es diaconisa de la iglesia de qué? Cencrea. Bueno, esta palabra diaconisa, acá es traducida del griego. Miren, esto me da rabia, hijos del diablo. Escuchen bien esto, miren. Esta palabra diaconisa acá, ¿cómo se llama?
diáconos para decir de esta manera. Pablo dice que él se convirtió en un ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? En la palabra griega, él se convirtió en un diáconos. Y es la misma palabra que utiliza Pablo para hablar de diaconisa en cuanto a fe. ¿Se da cuenta o no? Cuando uno empieza a estudiar, empieza a leer. Bueno, sigamos leyendo entonces. A ver, quiero escuchar un nombre ahora, Pablo. ¿Cómo vaya a hablar de una mujer? No, te la paso, Pablo, te la paso. A lo mejor te equivocaste, bueno, obviamente está ahí apurado, ¿cierto? Escribiendo la carta de los romanos y empezaste una mujer. Es impropio para la cultura, bueno, que te casas con una mujer tiene que tener un nombre. Entonces recomiendo más. Además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como el digno de ¿qué? De los santos. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Saludar a quién? Yaquila. ¿Quién es el hombre y la mujer acá? ¿Quién es la mujer? Priscila. ¿Y el hombre? ¿Y por qué siempre nombra a Pablo, a Priscila y a Aquila y no nombra a Aquila y a Priscila? Escuche bien por esto. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Que pusieron, escuche bien, saludó también a la iglesia de su casa. ¿De qué casa? De Priscila y Aquila. La Priscila y Aquila. ¿Quién era la que llevaba la obra ahí? ¿Aquila o Priscila? Priscila, porque es el orden bíblico. Se nombra el primero, al que lleva la obra. ¿Quién llevaba la obra? Priscila. Y la llevaba clarito, y la llevaba adelante. Y Pablo no lo vio como nada carnal, como nada inadecuado. Pues estaba en la gracia. Pablo tenía el evangelio de la gracia. Entonces el Señor dice claramente, saludó también a la iglesia en su casa. Saludad a Epeneto, ahí apareció el nombre. Amado mío, que es el primer fruto de la calle para Cristo. Saludad a María. ¡Wow! Escucha, me nombré un hombre que tiene 3 mujeres. ¿Qué te está pasando, Pablo? ¿Ah? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho. Dios le dijo siempre que las mujeres son las más trabajadoras. Entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Bueno, acá hay un problema que todavía no se ponen de acuerdo los exegetas bíblicos en cuanto a Junias. Yo creo que es una mujer, porque acá dice Junias, y buscado la tradición realmente debería ser Junías, que es un hombre mujer. Pero se quieren poner que es un nombre de hombre, porque dice que era muy estimado entre los apóstoles. Si ella era muy estimada entre los apóstoles, es porque ella cumplía labores misionarias, ella cumplía labores de misionero. Entonces, acá, amado hermano, hay cosas que no nos quieren decir porque prefieren ocultarlas. Lo vamos a dejar ahí. Bien, saludar a Amplias, amado mío en el Señor, saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, ya Estaquis, amado mío, saludar a Apeles, aprobado en Cristo, saludar a los de la casa de Aristóbulo, saludar a Herodión, mi pariente, saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludar a Trifena y a Trifosa, los nombrecitos que le ponían a las mujeres, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada, escuchen bien, saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, ¿cierto? Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludar a Síncrito y Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludar los unos a los otros, conozco unos santos, saludan a todas las iglesias de Cristo. ¿Qué quiero hacer entender con esto, amado hermano? Ya con esto va a estar terminando. El apóstol Pablo tenía una idea bastante diferente a la que tenía el apóstol Pedro. Y es la misma que podríamos poner hoy. No estoy a la altura del apóstol Pablo, pero yo tengo una posición muy distinta ahora, frente a la idea que tienen los otros que son los apóstoles Pedro. Los pequeños apóstoles Pedro que tenemos hoy, que no han entendido que estamos en la gracia, que no estamos bajo la ley, que ahora no estamos respetando mandamientos de hombres, estamos respetando la doctrina de Cristo y el Evangelio. Y el Evangelio abre las puertas tanto a hombres y a mujeres para que cumplan labores, tanto a ministeriales como a Dios le plazca. Porque acá el que manda la obra, ¿quién es? Pregunta, ¿desde cuándo los hombres son cabeza de la iglesia?
Pregunta, ¿yo como hombre soy cabeza de la congregación donde estoy yo? Pregunta, ¿el pastorado es autoridad? ¿El pastorado es autoridad? No, el pastorado es un servicio. Amén. Jesús dijo, el buen pastor su vida lo da por las ovejas. La Biblia dice que el que quiera ser grande será el más pequeño. Concepto de Jesús. El apóstol Pablo, ¿qué le decía a la iglesia? Yo soy vuestro servidor, vuestro administrador. Por gracia he sido llamado al ministerio. ¿Alguna vez se creyó algo Pablo? Pablo frente a Corintios, cuando estaban terribles rebeldes, dijo, yo soy el apóstol Pablo. No. Él defendió algo importante. Yo le enseñé la palabra a ustedes. Ustedes son mi corona. Ustedes son mi gloria, no se olviden. Antes de estar escuchando falsos apóstoles, acuérdense que yo les traje el evangelio aquí. Pero jamás les impuso nada, porque el apóstol Pablo entendió que Dios lo llamó y que no tenía que robarle nada. Un hombre y una mujer de Dios no tiene que imponer autoridad para ser respetado. Tiene que hacer solamente la voluntad de Dios y los hermanos le van a respetar. El respeto no se impone, se gana con el ejemplo. ¿Yo por qué sigo a Jesús? Porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Ya alguien ha hecho eso por mí? Nadie. ¿Por qué lo amo? Porque me amó primero. ¿Por qué le sirvo? Porque Él me sirvió primero. El apóstol Pablo dice en Corintios 11:1, ser imitadores de mí, como yo. ¿A quién imitaba el apóstol Pablo? A Cristo. El apóstol Pedro, ¿qué dice en su primera carta? Que no hay que enseñorearse de las ovejas del Señor, que no son nuestras. ¿Usted no cree que el pastorado es un rango de autoridad? Esa es la doctrina nicolaita. No es un rango de autoridad. La Biblia dice claramente que cuando el Señor llama a su siervo, lo sirve para servir, no para ser servido. Para servir y no para ser servido. ¿Sabe por qué los pastores se sienten con una posición frente a los hermanos, con un derecho que no les corresponde ni les compete? Porque se han hecho señores de las ovejas que no son de ellos. Las ovejas son del Señor. Y esto es peligroso, amado hermano, porque el que quiera ser pastor, mejor procure bien que Dios lo haya llamado. Esta posición corre dos peligros importantes. Primero, nos vamos todos al infierno porque yo lo estoy enseñando mal y termino siendo condenado. Como segundo, lo más grave, que Dios me termine condenando a mí y me pague de una manera que me la voy a merecer por no cumplir con la palabra y con el rol y haberme señoreado con sus ovejas. Él la ganó con su propia sangre, yo no gané nada. Yo solamente fui un instrumento de Dios que predicó la palabra y que llevó el evangelio. Pero el que hizo toda la obra se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted dice, no, es que una mujer no puede estar pastoreando, ¿qué lo dice? Lo primero que hay que preguntarle. Pregúntele esto. ¿Dónde en la Biblia se nombra un pastor? ¿Qué pasó? ¿Que es solo? ¿Dónde la Biblia se nombra? ¿O dónde la Biblia se nombra un pastor? El buen pastor, pues en la cabeza. Otro aparte de Jesús. Pedro no era pastor, era apóstol. Él puso pastores, pero no los pastores. No, pues. Entonces yo podría deducir que no había pastores, pues. Literal. Yo tendría que deducir que no hay pastores, no había pastores en ese tiempo. Pues no me nombran ninguno, me nombran diáconos, apóstoles, evangelistas, profetisas, obispos, ancianos y pastor. ¿Se aguanta? Porque lo que pasa, amado hermano, que nosotros hemos entendido cómo nos han querido enseñar. No explicar con esto voy a terminar. Gracias a Dios, dijo el diablo. Priscila cumplió un rol pastoral. Lo quieran o no aceptar, la Biblia lo enseña. En los versículos 3 y 5 del mismo capítulo, Pablo se refiere del libro romano a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Priscila y Aquila se mencionan siempre juntos en la escritura, que indicaba que trabajaban y ministraban juntos como un equipo de marido y mujer. Esto es confirmado por Hechos 18:26, donde
¿Solamente Aquila? No, Priscila y Aquila. Escuchen bien esto. Llevaron a Apolo a un lado y ambos le explicaron el camino de Dios con mayor precisión. En el griego Priscila siempre se menciona primero, puesto que Pablo invierte la manera culturalmente aceptada de mencionar al marido primero. Obviamente quería hacer una marca sobre su papel de liderazgo. Muchos comentaristas concluyen que Priscila se menciona en primer lugar porque ella era la que cumplía, ¿cierto? Y la que estaba dotada espiritualmente. Y era la líder, la que llevaba la obra, la iglesia que se reunía en su casa. De nuevo la evidencia es abrumadora. Priscila trabajaba como un pastor. Y eso lo dice el exegeta, los que entienden. No un pastorcito cierto de por aquí, no me menosprecio los pastores, pero es un pastorcito que recibe revelación. Es que Dios me dijo que fui al infierno y vi a todas las pastoras en el infierno porque eran pastoras. No, esa tontera me sacan con esa tontera. Demuéstramelo con la Biblia. Entonces, amados hermanos, culturalmente, y quiero que me acompañen a 1 Corintios 7 para romper todo argumento. Y con esto termino. Con esto termino, amado. Amén. Con esto sí termino. 1 Corintios 7. No se asusten porque no hablar del matrimonio. Amén. 1 Corintios 7, no les voy a hablar del matrimonio para que no se asusten. Amén. Porque cuando aparezco por estos pasajes, como los hermanos empiezan a poner nerviosos, no, tranquilos, no hablan del matrimonio. Amén. 1 Corintios 7, versículo 1 en adelante, por favor. Vamos a ver cómo hace Pablo un cambio cultural. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar. Bueno, pero imposible, ¿cierto? Para algunos, a no ser que Dios les dé un don de continencia. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Pregunta: ¿cómo debería ser el consejo acá? ¿Marido hacia mujer o mujer hacia marido? Génesis capítulo 3. Cuando Dios le pone juicio a Eva, ¿qué le dice? Tu marido se va a enseñorear y tu deseo será hacia tu marido. El concepto cultural, ¿cuál era? La mujer cumple con el hombre. Y acá el hombre, dice Pablo, tiene que cumplir con la cambió. Porque ahora los mismos derechos no tiene tanto la mujer como el hombre. ¿Se da cuenta de entender Biblia? Pastor, y yo cuando le dicen Génesis, porque cuando pone a Adán en el huerto de él ve todos los animales. Sí. Cuando ve a la mujer dice, tú eres hueso de mi hueso. Así es. De la Carne de mi carne. Mi carne de mi carne. Y en Efesios también hablo de eso. Por supuesto. Es del cuerpo. O sea que cuando Dios propone matrimonio, lo hace uno solo. Una sola carne. Una sola carne. Y Dios lo mira como uno. ¿Por qué? Porque esa es la unidad perfecta que Dios quiere tanto para el ser humano. Eso condice con lo que dice Juan 17, cuando como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno para que el mundo... El concepto de uno, yo siempre un día voy a hacer el estudio de lo que significa uno en la Biblia. Amén. Es interesante entender lo que significa uno en la Biblia. Amén. Entonces, amado hermano, lo que le quiero dar a entender a usted, que Pablo predica un evangelio muy distinto al apóstol Pedro. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio para la iglesia de Cristo lo tenía Pablo, no lo tenía Pedro. Y démosle gracias a Dios por eso, porque Pablo se dejó ceñir, enseñar, dirigir, adoctrinar y inspirar por el Espíritu Santo. Y hoy nosotros podemos decir gracias, Señor, por el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo te invitó a ti por sobre todas las cosas. Amén, amado hermano. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Entiéndalo bien, amado hermano. No lo vea como un problema, véalo como una bendición. Y como yo siempre he dicho, los hombres, tanto los hombres como las mujeres, necesitamos los hermanos. No es porque el hecho de que sea mujer o sea hombre, nosotros tenemos que de alguna manera de menospreciarnos. No, todos necesitamos apoyo, amado hermano. Y esta obra me está dirigiendo primeramente el Espíritu Santo, pero Dios está usando una mujer. Al que le guste bien y al que no le guste, bueno, busques un macho. Pastor, Tan simple como es. un pasaje, perdón. Sí, dígame. 16, libro de 8, 16, 14, donde dice, una mujer llamada Lies
que adoraba a Dios. ¿Sí? Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vio que Jesús le habló a la mujer samaritana. Si no busca el verdadero adorador. Y cuando él le habló esa palabra a la samaritana, dice que ella fue y le predicó a todo el pueblo y le trajo todo un pueblo a los pies de Cristo. O sea que cumplió el rol de evangelista. O sea que la mujer que adora a Dios, Dios le abre el corazón. Es que la palabra no tiene ni raza ni sexo. La palabra, si te quiere tocar tu corazón, es como digo, si Dios, no es que mi hermana tiene una avanzada edad, Dios no la puede usar. ¿Quién dice que no? Y si Dios en un culto le llena de gracia de su Espíritu Santo y dice, ahora van a poner a trabajar en la obra del Señor, ella podrá decir que no, porque le va a llenar su corazón como esta mujer. ¿Alguien podrá decirle que Dios, a Dios que no? El que puede decir, enséñame, porque hace rato me intento escapar de ti, no puedo. No puedo. Porque este evangelio es poderoso. Porque este evangelio no depende de nosotros, depende de su palabra, hermano. A ver, póngase de pie, amado hermano. Démosle gracias a Dios por su palabra. Insisto, este ministerio tiene temor de Dios. Y nosotros predicamos lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y en esa sana doctrina, Dios no nos impide hacer trabajar a la mujer. No creemos en el apostolado, no lo creemos. No creemos en el ministerio profético de hoy, no lo creemos, porque eso es cesado. Es bíblico y es claro que es cesado. Creemos 100% en los evangelistas, en los pastores y en los maestros. Y eso no tiene ni sexo, ni raza, ni color. Que Dios haga como Él quiere en este ministerio. Amén. Aquí que Dios usa a los que tengan que usar. Yo cuando me dispuse en el Señor dije, Señor, comienza a usar a los que tengas que usar, y las primeras que se dispusieron fueron las mujeres de la iglesia. Y les doy gracias a Dios por las mujeres, porque realmente han tomado un rol, un valor, una entrega, y la que puedo destacar sobre todas las cosas es a mi esposa. Es la primera que está predicando en una fe. Frente a todo el peligro, y puedo decir, Señor, gracias por la esposa que tengo, porque realmente supo ser obediente a la voz de Dios. Y eso se lo doy gracias, no lo puedo impedir porque Dios le está usando. Amén. Mi esposa podría estar predicando en la iglesia, pero por decisión personal no lo está haciendo. Pero cuando Dios la vaya a usar, no va a tener ningún problema en predicar, porque ahí le vamos a escuchar y le vamos a responder. Porque sabemos que es palabra del Espíritu Santo. Amén. Así que, amado hermano, acá en el ministerio está la obra de Dios dispuesta a los que quieran hacer la obra de Dios. Aquí no hay raza ni color, acá hacemos la voluntad de Dios. Dios usa el que tenga que usar. Si tiene que usar al perro que pasa todo el día por acá afuera, que lo use para hablar. Hasta para profetizar nos sentamos todo el corazón. Pero que Dios usa el que tenga que usar. Porque Dios usó una mula para usó una zarza. ¿Cierto? De mil maneras Dios usó las formas que Él quiso para hablarle a su pueblo. Así que uno nosotros vamos a estar poniendo limitaciones. Acá no estamos, amado hermano, en democracia, acá se hace lo que Dios dice. Acá Dios es el que manda, acá no mandamos los pastores. Esta obra no es de pastores, esta obra es de Dios. Esta obra la cabeza es Jesucristo. Dios no es cabeza de ninguno. Amén. Si está descabezado, vaya a buscarse una cabeza, vaya a comprarle a alguien una cabeza, va a hacer su trasplante, claro, pero acá la cabeza, yo soy la cabeza de mi esposa. De mi esposa. Cada uno tendrá su cabeza. ¿Me entienden, no? Porque acá la única cabeza de la iglesia se llama Jesucristo Nazareno. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por su gran misericordia. Dios, te damos las gracias una vez más. Gloria a Dios. Me alegro.